Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, diferente hora en este momento que estamos grabando el programa desde la iglesia de San Antón, especial para celebrar el nacimiento de la luz, la natividad, la Navidad en el mundo católico, con los saludos para todos. Es un placer compartir este tiempo aquí en Radio Nacional. No podíamos encontrar mejor lugar para realizar un programa de Navidad que esta iglesia de San Antón, gracias al Padre Ángel, que momentáneamente ahora está descansando. Enseguida viene con ya veréis la que va a montar luego en el programa. Hay muchos más temas esperando, más invitados, con los saludos a todos los que nos escucháis en Radio 1, Radio 5 y en 100 y pico países de este planeta nuestro. Ojalá os llegue el calor de este lugar donde estamos. Saludos desde España. Vamos con otra introducción para saludar al siguiente invitado que se acerca al programa. Desde el comienzo de los tiempos, las estrellas han marcado el devenir de la humanidad. En todos los tiempos, los poderosos se han servido de ellas para conocer qué les deparaba el futuro. El cielo ha fascinado a los hombres desde tiempos inmemoriales. Los astros han desempeñado un papel fundamental en decisiones de reyes, el devenir de guerras o la construcción de edificios emblemáticos. Personajes como Alfonso X el Sabio, Felipe II, Diego Velázquez o Napoleón basaron sus decisiones en los designios de los astros. Hemos observado las estrellas durante millones de años. Se han sucedido guerras. Han nacido y han perecido civilizaciones, culturas y religiones. Un mundo cambiante bajo un cielo eterno. Sabios, sacerdotes, astrólogos y alquimistas han intentado descifrar el enigma que se oculta bajo las estrellas. Con la observación del cielo, nuestros antepasados se dieron cuenta de que todo tenía un ritmo. Los calendarios contemplan la duración del día, la semana, el mes, las estaciones y el año, señalando también los días de fiesta. ¿Hasta qué punto los astros determinaron un calendario no solo para sobrevivir en tiempos prehistóricos, sino también un calendario que rige las sociedades de hoy en día? ¿Están las fiestas más importantes del calendario determinadas por los astros? En pleno siglo XXI, la mayoría de las personas vivimos de espaldas a los cielos, al designio de los astros. Pero los poderosos del planeta, conocedores de su influjo, siguen mirándolas para conocer su porvenir. Nosotros también queremos hacerlo esta noche, aprovechando la presencia de nuestro siguiente invitado. Invitado al que ya saludamos, don Vicente Casaña. ¿Cómo estás, Vicente? Os pido un aplauso para él, el mago. Con él hemos vivido multitud de aventuras: Costa Rica, Haití, Egipto, ya pierdo la cuenta. Astrólogo. Sí, astrólogo sobre todo, y muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches a todo el mundo y a todos los oyentes. Repetimos, el año pasado estábamos aquí y volvemos a este lugar, ¿verdad? A este lugar que es mágico, que es absolutamente, que tiene una conexión divina, una conexión con los astros también. Al fin y al cabo estamos muy cerca de la Navidad, muy cerca del solsticio
de invierno que se da mañana precisamente. Mañana entra el Sol en el signo de Capricornio y esa entrada del Sol en el signo de Capricornio, que es lo que antiguamente se celebraba como la fiesta del Sol Invictus, que se celebraba el 25 después de las Saturnales y tal, es lo que acabó sustituyéndose por la fecha del nacimiento de Jesús y lo que dio lugar a esa Navidad. Ya sabemos que Jesús no nació en esta fecha, que nació en marzo del año -6, pero... ¿Eso ya se sabe seguro? Sí, marzo del año -6. Sí. Hay muchos... sí nació, si es vale. Una figura Vamos a histórica. aceptar que nació. Vamos a dejar que es en marzo del año -6 y los primeros estudios ya los hizo Kepler, ya ha llovido bastante. Y además estamos ante un solsticio absolutamente especial de este año, ¿Sí? Miguel? Cuéntame. Muy especial, porque si la entrada del Sol en Capricornio ya es especial de por sí, y es especial por una razón muy clara, y por eso hay tantos dioses que dicen que han nacido en esta fecha, ¿no? Porque, visto desde la Tierra, el Sol llega al punto más bajo de su trayectoria. Todas las fiestas solsticiales, equinocciales, son fiestas al Sol, fiestas en honor a los astros, por supuesto, y al ver que el Sol empieza la trayectoria a remontar, camino de ascenso, y además la luz aumenta, cada día hay más luz, entonces es camino de subida y mayor luz se asocia a la espiritualidad y por lo tanto estamos en el punto más espiritual del año, celebrándolo en un lugar muy espiritual como es este, como es una iglesia, y este año esto se produce todavía acrecentado por algo muy importante y es que justamente hoy, un día antes... Por eso estamos aquí, no hay casualidad. Justo un día antes del solsticio, Saturno entra en Capricornio. Esto solo ocurre una vez cada 30 años y entonces es un solsticio en el que se juntan el Sol, Saturno y varios. Pero Saturno es precisamente el planeta que rige a Capricornio. Esto tiene además repercusión para todos los signos del zodiaco para los próximos 3 años que Saturno va a estar ahí, pero no sé si dará tiempo a hablar de estas cosas. Pero la cuestión es que un solsticio en el que no solamente el Sol, sino que Saturno entre en Capricornio, sí que es algo sumamente especial y algo para celebrar, ¿no? Vicente, como no tenemos mucho tiempo, ¿qué de espaldas vivimos a la naturaleza, a los astros? Yo preguntaría cómo está la luna ahora. Seguro, si me lo preguntas a mí, bueno, la vi ayer, pero a la mayoría casi de los habitantes de este planeta, excepto los que viven en el campo, no tienen ni idea. A no ser que salgan en la tele, no lo vemos, ¿verdad? Claro, lamentablemente hemos perdido la conexión con los astros y yo creo que eso debemos reivindicarlo, debemos hacerlo. Hubo luna nueva el pasado lunes, precisamente, la última luna nueva del año. Y además estamos en un tiempo también de unas lunas absolutamente sangre y duras, especiales, ¿no? Unas superlunas que se están produciendo este mes y que habrá 2 el mes siguiente, en enero y febrero. Si el año que viene hay 3 superlunas, pues 2 van a producirse precisamente en enero, una a principios y la otra a finales. Pero la cuestión es que yo creo que sí, que es muy interesante que conectemos con los astros, que salgamos y que conectemos más con la naturaleza, que observemos. Los antiguos pensaban que todas las constelaciones habitaban dentro de nosotros, Miguel, ¿sí? Que estaban representadas en nuestro interior. Y el propio Prisciliano decía que cada signo del zodiaco regía una parte del cuerpo. Pero grandes personajes como Fírmico Materno, por ejemplo, pensaban que el zodiaco estaba en nuestro interior, Paracelso también, y que además era muy importante conectar con los astros porque en el momento en que tú observabas una determinada constelación o que observabas un determinado planeta, ese planeta o el poder de ese planeta de alguna manera lo aprehendías, lo interiorizabas, ¿no? De alguna manera tú observas, por ejemplo, en los momentos en los que Venus está amaneciendo o en los que Venus aparece después de que se haya puesto el Sol, porque por eso es la estrella matutina o la estrella vespertina, según que se levante antes o se acueste después del Sol, y de alguna manera pues captas ese Venus y Venus te va a favorecer, es decir, que vas a resultar más favorecido en las relaciones afectivas, sentimentales, etcétera, porque Venus es el planeta del amor, ¿no? Espacio en Blanco.
Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. En Radio Nacional de España. Y esta noche desde la iglesia de San Antón, con un montón de amigos, Vicente Casaña en este momento. 5 minutos te voy a dar. Tenemos muy poco tiempo porque hay muchos invitados esta noche. ¿Cómo se presenta este año 2018 ya? Vamos a salir de la crisis, se acaban los follones estos en los que estamos, políticos, se acaban las guerras que hay por ahí, casi todas calladas, silenciosas, donde está muriendo un montón de gente. Vamos a ser felices. Ojalá, Miguel. Nos va a tocar la lotería. ¿Cuántas cosas pides? Yo soy mago, ¿no? Pero no tanto, ¿no? No, hay una cosa que sí que es muy positiva, y es que, por ejemplo, España ha estado los últimos años sometida, como siempre, al ciclo Saturno-Neptuno, que siempre atraviesa España una etapa ingobernable o de dificultades importantes para la gobernabilidad. Eso se ha visto reflejado en España en los últimos años. Ese ciclo se termina y entonces aquí las cosas pueden empezar a ir mucho mejor y a terminarse tantos conflictos como hemos estado viviendo en tantos ámbitos. Esa es una de las cosas positivas, pero yo creo que, bueno, siempre al margen de cómo nos vengan los astros y qué es lo que nos aporten, yo creo que siempre la astrología tiene la otra cara también, esa cara terapéutica, y la astrología te sirve para entender qué arquetipo representa cada planeta, y desde ese punto de vista no me interesa tanto qué me va a pasar con este planeta o qué me va a pasar con este tránsito, sino ante tal tránsito, yo qué opciones tengo, ¿no? Por ejemplo, ahora que Saturno entra en Capricornio, muy importante, porque Saturno, fíjate que cuando Galileo lo descubre, él se cree que lo que hay al lado de Saturno son 2 planetas o 2 satélites o 2 lunas, porque claro, es un telescopio muy primitivo, ¿no? Entonces resulta que al cabo de un tiempo vuelve a mirar a Saturno y esas bolitas han desaparecido. Y es que Saturno a veces está muy inclinado, mostrando los anillos como si fuera un disco, y a veces está así, acostado, de manera que los anillos prácticamente no se ven. Entonces él creyó que se había equivocado, o que algo había pasado, o que habían desaparecido, o se había tragado a esos satélites, hasta que poco después, a mitad de ese siglo XVII, entonces Huygens descubre que aquellos no eran satélites, sino que eran anillos, y ya más tarde, Cassini, 10 años más tarde, descubre que además había separación entre ellos y tal y cual. Por ejemplo, Saturno ahora entra en Capricornio, ¿no? Esta entrada es muy importante porque siempre que los planetas cambian de signo, ocurren cosas a nivel histórico muy importante. La última vez que Saturno, que es el planeta de las fronteras, de los espacios definidos y tal, la última vez que Saturno entró en Capricornio es cuando se cayó el muro de Berlín. O Júpiter acaba de entrar en Escorpio, y Escorpio, que es el signo de la sexualidad, y este Júpiter tiene mucho que ver con todos los escándalos que hay de tipo sexual en Hollywood, en Los Ángeles, todo esto. Sí. Es decir, y si nos fuéramos atrás a ver cuando Júpiter estaba en Escorpio, y encontraríamos el caso Levinsky y tal y cual. Es decir, que cada vez que los planetas cambian de signo, en la sociedad, en la historia, en la cultura, ocurren cambios que nos implican a todos, porque nosotros vivimos en ese telón de fondo. Y al margen de eso, sí que influyen sobre los signos también, y a unos signos les reparten más suerte y otras menos, pero más que suerte o no, yo creo que los maestros, que son los planetas, lo que representan son enseñanzas, y cuando están ahí, pues por ejemplo, si ahora Saturno se va de Sagitario, que ha estado más de 2 años ahí y le ha estado dando un poquito de caña a Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, y a esto se les acaba, y ahora se les acaba ese tiempo de presión, ahora le entra esa especie de presión a Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que tienen que aprender a generar una nueva estructura en su vida, una nueva disciplina, un nuevo orden. Eso es lo que te pide Saturno. Si tú haces lo que te pide Saturno, como maestro que es, maestro del tiempo, maestro del karma y maestro de saber envejecer y saber superar las pruebas de la vida, entonces a Saturno te irá bien y te irán las cosas mejor, o crearás bases más estables y más seguras, más sólidas en la vida. No lo haces así, no eres capaz de sacrificarte, de disciplinarte, de organizarte, estructurarte. Te traerá depresión, desasosiego, sensación de fracaso, etcétera, 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 ¿no? Titulares. Nada, en 30 segundos. 2018. 2018 saliendo hacia la luz,
Qué bonito, salimos hacia la todo luz. mucho mejor cada día. Me he quedado con las ganas de una cosa, si me permites una pequeña no te quedes con gamberrada, ganas, que ya bueno, que ¿gamberrada? para eso somos amigos. Se- No te asustes. Es que tú antes has dicho, y me gusta preguntar si estáis bien, ¿no? Sí. Pero es que a mí me he recordado aquello de cuando éramos pequeños. ¿Me lo dejas decir? ¿Vale? ¿Cómo están ustedes? Eso, gracias. Sigue siendo un niño travieso. O sea que como resumen sería el titular, Caminando hacia la luz. Yo creo que sí. Amén, ojalá así sea. Gracias, Vicente. Feliz Navidad, feliz año 2018, que sigamos compartiendo, que veamos esa serie tuya nueva. Ahí estáis todos estrenando series, se llama 12. 12, que he tenido el privilegio de escribir y dirigir para Canal Historia, que se estrenó el día 4 de diciembre y que se está emitiendo. Lo mejor es ponerla a grabar y ya está. Son 6 capítulos fascinantes donde se demuestra la influencia de los astros en la historia, cómo Velázquez pintó las meninas a modo de talismán astral para Felipe IV, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué canal? Canal Historia. Canal Historia. Vale. Eso, os pido de nuevo un aplauso para él. Te doy las Gracias, gracias. Miguel. Forma de contacto, tu página, la página web, Bueno, página web es casaña.com. casaña.com. Ya está. Gracias. Fuerte abrazo, Miguel. Igual te Mucha digo, suerte. feliz año. A Cambiamos de todos. escenario y nos vamos a ver algunos misterios de la Navidad, pero antes un poco de información. Un año más estamos en Navidad y todo el equipo del programa desea felicitaros estas fiestas. Feliz Navidad y que el año nuevo os llene de bendiciones, venturas y muchos misterios. Aquí, en el Espacio en Blanco. ¡Feliz Navidad! Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Y vamos con más temas. Programa especial desde la iglesia de San Antón. Estáis bien, ¿no? Veo así caras que estáis muy atentos a lo que se está contando. Polvo de estrellas somos y vamos hacia la luz, decía nuestro compañero Vicente Casaña. Saludar a dos nuevos invitados, uno ya conocido, David Zurdo. Buenas noches, David. Muy buenas noches. Espera que se te escuche, a ver. A ver, ¿se me escucha? Sí, Ahí ¿no? estamos. Que muy buenas noches y encantado de estar aquí con todos vosotros, contigo especialmente y con todos los demás. Compañero de Radio Nacional, periodista también, escritor, y de repente te metes a escudriñar cosas extrañas de la ciencia, Sí. de historia. Bueno, mi formación es científica, en realidad soy ingeniero técnico, luego estudié física, o sea que yo digamos que cuando llego al mundo de lo que llamamos misterio, ¿no? Es de una manera muy rara y casi poniéndolo en duda, ¿no? ¿Te pasó algo? ¿O Me qué? pasó algo, me pasó una cosa curiosa. Estaba haciendo un programa de televisión con Javier Sierra en 2004 para Telemadrid y estábamos en Belchite, en ese pueblo de Zaragoza, que fue destruido por el bando nacional, el bando republicano, redestruido, fue terrible y se dejó, el Belchite viejo, como un lugar que ha quedado, ¿no?, para la historia como un emblema de la tragedia, del horror y de lo que es la guerra. Entonces estábamos allí grabando un programa que tenía una parte histórica y yo llevaba una grabadora, ya que me habían dicho que se grababa en Tú psicofonía. no te creías nada. No me lo creía, o sea, yo respetaba evidentemente, porque bueno, yo me compré el número 2 de la revista Más Allá, con lo cual la cabra tira al monte de algún modo, ¿no? Pero bueno, que no me lo creía de un modo directo, creía en las personas que me habían dicho que eso era un fenómeno real, pero yo no lo había visto, o no lo había escuchado en este caso. Y llevaba una grabadora de periodista, la típica de cinta, con motor eléctrico, en un bolsillo de una sudadera. Y bueno, el chiste, lógicamente, era decir, oiga, aquí vamos a ver, tiene que haber algo. Yo decía, venga, espíritus, si aquí hay espíritus, que se manifiesten, que se escuche algo. Bueno, íbamos con un cámara que era realmente un loco del sonido. Sí. No el cámara, el realizador que iba con el cámara. Y si se hubiese oído el más mínimo ruido, una mosca, hubiese parado la grabación. Estábamos entrevistando a un señor que había vivido, cuando tenía 13 años, la experiencia terrible de la guerra, ¿no? Y mientras le estábamos haciendo unas preguntas de prueba, no era justamente la entrevista, pero ya se estaba grabando, no se oye en la cámara nada, pero en mi grabadora se registran unas explosiones que empiezan más flojas, luego son muchísimo más fuertes y después Explosiones son más... como de guerra. Totalmente como de guerra. Pero fíjate, Miguel, yo no entro en la explicación de qué es el fenómeno. Lo que sí que digo es que eso no se estaba escuchando allí. En los canales de la cámara, una Betacam digital de la época, no se grabó nada. Y en mi grabadora sí.
Entonces, a partir de ahí, ya contra los hechos ya se sabe, ¿no? No se sobra cualquier argumento. Yo cuando se lo cuento a alguien siempre le digo, a mí me da igual que te lo creas o no. Yo lo he vivido, luego lo he hecho más veces, lo he repetido. Esa experiencia ha vuelto a estar conmigo en otros sitios, en otros momentos, y me abrió el camino a que no todo lo que es real se ve, o se puede medir, o pesar, o tocar. Y eso lo dice un científico. Claro, es que creo que por eso digo que no intento no dar explicación, no dar explicación a las cosas porque no la tengo, pero sí tengo que el hecho fue real y luego otras cuestiones, claro. David Zurdo, os pido un aplauso para él. Jesús Callejo también está con nosotros de nuevo y vamos con otra introducción para hablar de este tiempo en el que estamos, para ya veréis qué cosas tan curiosas. Estamos en época de Navidad, unas fechas cuyo significado ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Durante estos días celebramos muchos hechos históricos de la vida de Jesús de Nazaret. Su nacimiento, la anunciación, la llegada de los Reyes Magos. Detrás de esos hechos se ocultan muchos enigmas. Busquemos algunos datos acerca de esta celebración, la del nacimiento de Jesús. Para los cristianos, ese acontecimiento histórico marca el origen de la Navidad. ¿Cómo supimos lo que sabemos del nacimiento de Jesús? Existen dos fuentes distintas en el Nuevo Testamento acerca de la Natividad, el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Ninguno hace referencia al otro, quizá ni siquiera supiesen la existencia del otro testamento. Tal vez nunca oyesen hablar del otro evangelista. Y los dos nos dan una versión sobre lo ocurrido tras el nacimiento de Jesús. Y se han juntado ambas versiones hasta configurar la historia completa a la que llamamos Natividad. El Evangelio de Mateo nos habla de la estrella de Belén y de los 3 reyes magos que llevaron regalos al recién nacido. En aquellos regalos había algo simbólico. Lo que llevaron fueron bienes preciosos para honrar a aquel niño tan humilde. Era un mensaje sobre el reconocimiento a quien, a pesar de su humilde nacimiento, un día sería rey. Es el primer ejemplo conocido de la donación de regalos en Navidad, aunque nadie dejó por escrito cuándo sucedió en realidad. Nadie sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos no celebraban los cumpleaños. Pero entonces, ¿cómo terminó Jesús celebrando su cumpleaños el 25 de diciembre? Mucho antes de haber nacido él, los romanos celebraban ya fiestas paganas por esas fechas. Fueron esas celebraciones de fin de año las que marcaron el calendario de las Navidades modernas. Misterios de este tiempo que celebramos. Descubramos algo más con la ayuda de nuestros invitados. Jesús, ya lo decía Vicente, que la fecha, el año cero, no está el año cero. Parece que Jesús, según los datos, nació en otro tiempo, ¿no? En cualquier momento que quieras, David, intervienes. Sí, hombre, yo creo que eso no deja ninguna duda que Jesús nunca pudo haber nacido un 25 de diciembre. Se sabe por qué se atribuyó esa fecha. Era una cuestión de cristianizar una fecha pagana. Era la fecha del Sol Invictus, la fecha de Mitra, la fecha de esos dioses solares que precisamente están relacionados con el solsticio de invierno. Es decir, con todo el simbolismo que tiene que ver la regeneración de la luz, y a partir de este momento es cuando los días empiezan a ser mucho más largos. Se sabe que tuvo que haber nacido en la época de primavera, porque los pastores estaban al relente de la noche y allí en Palestina en diciembre se hubieran quedado como pajaritos, y se sabe que no pudo haber sido ese año 1, nunca ha existido un año 0, no pudo existir el año 1 por muchas razones, ¿no? Vicente lo ha explicado muy bien, pero entre otras cosas porque Herodes, el famoso Herodes, que se supone que era coetáneo de Jesús y se empeñó en matar a esos santos inocentes, a esos niños menores de 2 años, lo cual también es falso, no es un dato histórico, pero Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, en el -4. Por lo tanto, como mínimo,
Jesús tuvo que nacer esos 4 años antes. Y es verdad que por cuestiones astrológicas, por cuestiones de conjunciones planetarias y tal, se establece que puede ser entre el 6 o el 7 de nuestra era. Entonces, alrededor de eso se ha generado toda una simbología y un misticismo donde influye mucho lo que es el solsticio, y lo que influye mucho sobre todo es en el momento y la parafernalia que se da en el nacimiento de Jesús, con la estrella, con la luminosidad que sale del pesebre, que por otra parte está también recogido de elementos paganos de estos dioses solares redentores de otras culturas, de otras religiones. Vale. Esa es la parte histórica. Contigo, David, algunas curiosidades. ¿Es verdad que la gente se ha afectado en la Navidad y la gente se suicida más, sus suicidios aumentan? Sí, es que hay una serie de cuestiones que son, bueno, mitos, ¿no? Mitos que hace 2000 años eran unos y hoy son otros. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos muy importantes es que en Navidad hay mucha gente que se siente deprimida. Esto quizá no sea un mito, puede ser cierto, pero que eso lleva a que haya más suicidios. Y la estadística dice que no, que es todo lo contrario, que hay menos personas que tienen o que se atreven a suicidarse en las fechas navideñas. El motivo pues se ignora, porque probablemente pueda tener que ver pues, una unión de factores. Por ejemplo, pues a lo mejor no dejar a alguien aún peor todavía, ¿no? En la familia o algo porque uno esté hundido. Pero realmente se suicida menos gente en Navidad. Otro caso muy famoso y muy parecido, ¿no? Es el que establece que en Navidades, por las fechas, las fiestas, las celebraciones, se bebe más alcohol. ¿No es verdad? Curiosamente, al volante no. En el uso común, digamos, sí, pero al volante no, porque todo el mundo sabe que la Guardia Civil y la policía está mucho más atenta. Entonces, como todos lo sabemos, pues se intenta beber menos. O sea, son cuestiones, aquello que se decía de la luna, ¿no? Que afectaba a los lunáticos, a los locos, a las personas que tenían algún problema mental, también es falso. Pero hay una cosa que sí era cierta, y es que sí se producen más delitos cuando hay luna llena. ¿Sí? Pero la explicación es muy simple. Se ve mejor, igual que hay menos delitos cuando llueve. Un chorizo no te va a ir a atracar cuando está lloviendo. ¿Sabes? Tampoco te ponen una multa, por ejemplo, cuando aparcas el coche cuando llueve, o por lo menos antes cuando tenían que poner papeles. Ahora ya habrá que ver. Cuando la luna es llena, sí, ya digo, no afecta a las personas que tengan ningún tipo de problema mental, pero sí es cierto que quizá porque permite ver un poco más, aumentan cierto tipo de delitos, ¿no? Que tienen que ver con la propiedad, con pequeños hurtos, con todo esto. Sí es verdad, por ejemplo, es verdad que no hay suicidios, como se ha dicho por estadísticas, pero es cierto que tanto en el periodo navideño como en el periodo vacacional del verano sí se producen más divorcios. Más divorcios, claro, porque creo que las familias al final acaban a navajazo limpio. Lo que pasa es que a veces, y esto es terrible, decirlo y reconocerlo, a veces el aguantarse es lo difícil. El no aguantarse hace que todo vaya como la seda. Sobre todo aguantar al cuñado. La suegra, bueno, a todo. Otra curiosidad, grupo sanguíneo de Jesús. ¿Se ha buscado el ADN de Jesús en la Sábana Santa? Se ha buscado. Se ha buscado en la Sábana Santa, en el pañolón de Oviedo, que citabais antes, ambas reliquias, ¿no? La verdad es que si hubiera sangre en ellos, vamos a suponer que la hay, estaría, en cuanto a la parte biológica, las proteínas estarían desnaturalizadas. Es decir, no podría obtenerse ADN, por ejemplo, de esa sangre que ya es demasiado vieja, vamos a decir. Si se ha intentado, claro, y se ha conseguido, os ha dicho que el grupo sanguíneo es el grupo AB. Claro, el grupo AB es muy habitual entre personas de etnia semita, entonces con lo cual también habría que ver hasta qué punto es real o no es real. Pero sí que es cierto que el grupo AB correspondería con alguien de raza semita, pues de la zona, bueno, evidentemente, de donde era Jesús. Los estudios, ya digo, se han realizado sobre una sangre que en teoría no debería estar viva. Pero claro, también si atendemos a la posibilidad, que a mí me gusta siempre decir que hay que aceptarla como opción. Desde un punto de vista científico, evidentemente, no se acepta en la práctica, pero como una opción global, reconociendo que no tenemos prácticamente ni idea de muchas cosas, si esa sangre fuese milagrosa, ¿quién dice que no pueda estar viva cuando la de otro sería sangre ya muerta y desnaturalizada? ¿Y qué grupo sería? El grupo AB, que en su variante RH positivo, por cierto, es la mejor sangre que se puede tener, ¿sí? Porque es el receptor universal. Es decir, puede recibir sangre de todos. ¿Y darla? No, darla no. O sea, AB no puede darla. Por ejemplo, yo soy B negativo, por ejemplo, yo tengo muy poca gente que me pueda dar sangre. De entrada solamente B negativos, o los O también, ¿no? los ONE, pero los negativos. Entonces, el AB positivo sería en ese caso el donante universal, con lo cual, si Jesús tuvo esa sangre, bueno, pues si fuese de nuestra época, tendría esa pequeña ventaja. Más cuestiones, Jesús, intervienen cuando quieras, ¿eh? Le regalaron varias cosas a los Reyes Magos. Primero, hablábamos antes de que los Reyes Magos los ponen ahí,
que había 70, que había 3 y uno lo pone en negro al final. Cuéntame un poco. Sí, lo pone en negro. Bueno, a partir del siglo XVI pues se empieza a asociar, ¿no?, que comentaba Jesús, cada uno de los reyes con una etnia o raza, el color fuego, ¿no?, de Gaspar, aquello del color rojizo, me refiero, del pelo, pues sería el semita, ¿no?, el fenicio, que de ahí viene esa palabra, la raza blanca o la raza caucasiana, que incluye el Magreb, por cierto, y toda esta zona, sería Melchor, y bueno, Baltasar acaba convirtiéndose, pues parece que se les quemó un poco, o durante el viaje se puso moreno y se convirtió en... Por cierto, es lo curioso, porque era blanco en principio. Y yo creo que además es el rey favorito casi de todos los niños, ¿no? Desde yo era pequeño siempre era Baltasar, pero Baltasar en origen era blanco, dentro de que todo esto está obtenido de evangelios apócrifos o textos apócrifos, pero también de muchos textos que eran teológicos, pero de sacerdotes de una iglesia, que de repente escribieron a lo mejor unos textos y tuvieron repercusión en otros lugares. O sea, no solo su apócrifo, ¿no? También textos que escribió a lo mejor pues alguien en Alemania en el siglo XIV, triunfó esa explicación y a partir de ahí pues se hizo popular en otros lugares del mundo, ¿no? Es típico. Y surgió, un pequeño detalle, y surgió también el interés por encontrar las tumbas de los Reyes Magos. Una vez que ya se sabía que eran 3, pues dice, bueno, ¿dónde están para venerarlas, ¿no? Y a partir de ahí también empezó a haber pues su polémica y las distintas ubicaciones geográficas. Marco Polo, en su obra en el siglo XIII, los ubica ni más ni menos que bueno, pues lo que sería ahora Irán, en Persia, en una zona al sur de Teherán. Sin embargo, la leyenda, el mito, dice que Santa Elena va a buscarlos a la India. Luego están durante una temporada en Milán y ahora están en la Catedral de Colonia. De hecho, la Catedral de Colonia se construye expresamente en el siglo XII para albergar las reliquias de los 3 Reyes Magos. Entonces, bueno, te quiero decir que alrededor de todo eso, incluso ya que estamos hablando de Baltasar, claro, según otra tradición, en este caso etíope, ni siquiera estaría enterrado en Colonia, porque en una localidad etíope, que es Aksum, dicen que está también enterrado ni más ni menos que Baltasar Negro. Entonces, ¿cuál es el auténtico? ¿Quién es el hueso que hay que seguir en las pistas? Pues, una vez más, la multiplicación de reliquias. Quizá ahí tendría que contar muchas cosas nuestro derviche blanco Manuel, que acaba de regresar de Etiopía. La mirra, ¿qué era eso de la mirra? La mirra es una gomorresina, la verdad es que una gomorresina. Gomorresina. Sí, es una resina que se utilizaba para crear pues ungüentos de tipo medicinal o también aromático, cosméticos también en la época. ¿Y por qué se la regalan? Bueno, se la regalan porque cada uno de los regalos tiene un simbolismo, lo que comentaba Jesús, me parece que lo has comentado antes también, ¿no? Era el regalo de un dios, el regalo de un hombre y el regalo de alguien que ha de morir, ¿no? La mirra se utilizaba para amortajar. Y entonces simboliza ese regalo de alguien que es hombre verdadero porque tiene que morir. Y lo curioso de la mirra ya no es todo esto, que al fin y al cabo no es más que una definición de un elemento, ¿no? Es que el precio de la mirra en aquella época era elevadísimo. Entonces parece, siempre, yo creo que todo el mundo ha pensado siempre, oro, bueno, pues el oro evidentemente tiene un valor económico grande, el incienso se asocia con lo religioso, con lo elevado, con lo espiritual, pero la mirra parecía el regalo pobre, si me permitís decirlo así. Pues no era el regalo pobre, la mirra era muy cara, era carísima en su época, o sea que los 3, si eran 3 Reyes Magos, llevaban 3 grandes regalos. Vamos a toda prisa porque ya está esperando el Padre Ángel para contarnos algunas cosillas. ¿Las Navidades han estado prohibidas en algunos lugares? Claro, en el mundo protestante, por oponerse al mundo católico, pues se prohibieron durante un tiempo y la verdad es que al final tuvieron que volver otra vez a celebrarse, porque en el fondo, hablábamos, estaba inspirada en las Saturnales, es una fiesta que ya viene de antes, hasta los regalos a los niños ya los hacían los romanos. Y en 1660 los ingleses, que son los últimos, los más irreductibles de esta cuestión de prohibir la Navidad, tuvieron que dar marcha atrás y volver a aceptar la Navidad y retornarla, ¿no?, a la fiesta. Porque luego, como fiesta concreta, la Natividad, el día 25 de diciembre, no es que estuviera prohibido, simplemente que, por ejemplo, en Estados Unidos no se celebraba, pero no por nada religioso. O sí, religioso, pero no contrario a la religión, sino porque no se quería asociar las fiestas laborables o de días laborables con las fiestas religiosas, no especialmente cristianas, que las que fueran. Y entonces, hasta cierto momento, ya siglo XIX, no se hace que el día 25 de diciembre sea fiesta. Vale. Vamos con la lotería. No sé si tú tenías algún misterio de la lotería. Que la Casa Real juega, le regalan el 0000. ¿Y dónde surge la historia de la lotería que nos vuelve locos? Puede que se lo regalen. Bueno, la lotería en España surge en el siglo XVIII, 1770 ya hay loterías, pero ese número todos ceros que existe en la lotería
se decía, la leyenda urbana decía que, bueno, que la familia real jugaba a todos los números que salían con esa denominación o con esa numeración. Y no es cierto. Pero es verdad que después, al convertirse en leyenda urbana, se ha convertido también en una leyenda urbana autocumplida. Porque a la Casa Real le envían ciertas administraciones de lotería como regalo este número. Que la verdad es que no sé si alguna vez ha tocado o no, pero no juega la Casa Real, pero al final acaba jugando, claro. Hay dos elementos muy asociados a la Navidad, uno es la lotería y otro es el Belén, que los dos, cuando llegan a España, proceden del mismo lugar, proceden de Nápoles, proceden del siglo XVIII, proceden de la época de Carlos III, del marqués de Esquilache, que es el que se encarga de traer estas dos tradiciones, el Belén napolitano, que luego ya adquiere aquí unas connotaciones mucho más localistas, y luego la lotería. Y la lotería, donde adquiere carta de naturaleza, precisamente es en la Guerra de la Independencia. En 1812, en las Cortes de Cádiz, precisamente para sufragar los gastos, es cuando se hace el primer sorteo extraordinario de la lotería. Y en 1812 es cuando ya se empieza a dar más importancia a la lotería, no solo por la posibilidad de que te pudiera o no tocar, sino también porque estabas ayudando a echar a los franceses. Pero fíjate qué perversión, ¿Visto lo que saben estos señores? ¿no? Porque es cierto, claro, se hace en 1811-12 para llenar las arcas del Estado, que es lo que se hace hoy, sí. Pero las loterías anteriores, que desde que Carlos III las trae, eran benéficas al 100%, al 100%. Sí, es todo lo que se recaudaba, salvo los gastos, vamos a decir, ¿no? Se utilizaban para beneficencia. En cambio, después ya se dan cuenta de que, oye, que este negocio funciona, vamos a utilizarlo para llenar las arcas. Entonces, es lo que hoy en día, pues después de más de 200 años, funciona. Hombre, también está bien, hay que llenar las arcas del Estado, pero en fin, el otro, digamos, el origen era más altruista. Vale. Hay la costumbre de pasar el décimo por la chepa o a la barriga de una embarazada. ¿Eso de dónde surge? Bueno, la verdad es que hay yo no sé de dónde surge cada uno de estas cuestiones, ¿no? Que se hacen para intentar atraer a la suerte y llevarla o introducirla dentro de ese pedazo de papel, ¿no? Que al final representa para algunos pues una decepción y para otros convertirse en millonarios. Pero claro, yo ahí tengo que recurrir o volver a ese principio mío inicialmente científico y decir que, bueno, pues que no me parece que son todo cosas realmente absurdas. Es decir, son supersticiones que a lo mejor a alguien le ha funcionado un día, o cuando alguien dice, es que soñé que iba a salir tal número. Hombre, sí, pero cuando lo soñaste y no te tocó... Yo he soñado que con un número hace tiempo. Yo también soñé con muchas cosas y no han pasado. O sea, quiero decir que la verdad es que... Los sueños se hacen realidad, hombre, si quieres. Se hacen realidad, pero trabajando en ellos, no porque los haya soñado. Claro. ¿Las bolas pesan todas lo mismo o hay algún truquito ahí? Ahora sí. Ahora pesan 3 gramos, son bolas de madera de boj y pesan 3 gramos porque van grabadas con láser. Pero claro, antes había la probabilidad de que evidentemente esto modificase el resultado era muy pequeña, pero es cierto que se rebajaba la madera y entonces al quitar una porción de madera, pues claro, el número 1 tiene menos proporción de madera quitada o porción de madera que el 8. Entonces, el peso era diferente, las bolas no pesaban exactamente lo mismo y eso podía decir que podía provocar un mínimo sesgo en el movimiento del bombo, vamos, no en el movimiento, pero sí en el movimiento de las bolas dentro del bombo. ¿Y hay administraciones donde toca? ¿O Claro, hay más posibilidades de que toque? Claro, esto yo siento decepcionado, de verdad. La suerte está muy bien. La suerte es algo que puede acompañarnos de algún modo, pero no está en las administraciones de lotería. No pensemos eso. No las que tienen más suerte, simplemente las que tienen más suerte las administraciones de loterías porque tienen más venta de décimos. Entonces, probabilísticamente tienen, como es lógico, pues más premios, pero simplemente se basa en esto, ¿no? Esto es parecido a cuando se dice, es más seguro viajar en avión. Esto es un mito que voy a desmontar, que viajar en coche. Pues es prácticamente igual, porque es más difícil matarse en un avión, efectivamente, pero también se vuela muchas menos horas que lo que se conduce. Con lo cual, al final, la probabilidad de morir en accidente de tráfico o de avión es casi la misma. Prácticamente son igual de seguros. El tren es un poco más seguro, pero el coche y el avión, por ahí. Qué bien. David, ya para terminar. Quería decirlo. Nos está dando la noche. Nos está dando la noche, sí. ¿Qué probabilidades tenemos de que nos toque la lotería? Pues en la Lotería Nacional muy alta, muy alta, proporcionalmente, no relativamente, el 5%. El 5% de las personas que juegan a la lotería ganan algo. Y luego hay un 10% que recibe el reintegro, o sea que no está nada mal. Es una de las loterías que reparte más premios y que tienen más premiados de las loterías que hay en el mundo y por supuesto el gordo es famoso en el mundo entero. Bueno, pero la Navidad es una fecha bonita. Por supuesto que sí. A mí me gustan, a mí me gusta la Navidad. Un aplauso os pido para David y para Jesús. ¿Forma de contacto contigo, David? ¿Se te escucha en Radio Nacional? Bueno, en Radio Nacional estoy efectivamente en un programa que se llama Gente Despierta, ¿sí? Una colaboración. Estoy en Radio 5 con un microespacio también que se llama El Ojo de la Aguja. Y luego mi Twitter, que es David Zurdo 1. Facebook no lo sé, porque no utilizo y no entro nunca en Facebook, lo siento. Y
por lo demás, pues no sé, a través de mi página web, davidzurdo.com. Gracias. Feliz Navidad, feliz año. Igualmente. Jesús, tu forma de contacto, creo que lo has dicho antes. Sí, ya sabes, laescobula.com, los que me quieran localizar a través del programa de La Escóbula de la Brújula, y luego también a través de mi página, de mis 2 páginas de Facebook, la personal y la profesional, de Jesús Callejo. Seguimos viajando, seguimos, por supuesto, con ilusionándonos, soñando para que los sueños se hagan realidad en este 2018. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Un aplauso, viene el Padre Ángel ya con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, miembros siguientes del Espacio en Blanco. Soy Marina y os escucho desde la ciudad de los guerreros de terracota. Aquí, al atardecer, alrededor de la muralla, la gente, sobre todo mujeres y niños, se reúnen alrededor de un radiocassette para bailar música tradicional china. Así que os dejo con el sonido de las noches de Xi'an. Un abrazo desde China. La fiesta de la Navidad fue instituida por la Iglesia en el siglo IV. Es originaria de la Iglesia latina y más propiamente de la sede apostólica de Roma. Pero parece que esta fiesta está perdiendo su significado. Estas son algunas opiniones dentro del mundo del cristianismo. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo en estos últimos tiempos. Santa Claus ha tomado el lugar del niño Jesús y los centros comerciales, las grandes superficies, han tomado el lugar del templo. Qué triste que el domingo antes de Navidad los estacionamientos de las iglesias estén vacíos y en los centros comerciales sea una hazaña encontrar un lugar donde estacionar el automóvil. Dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En un centro comercial? Navidad es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos a todos, menos al niño que se festeja. Así es como parece que se está dando significado a estos días, a la Navidad. Preguntemos a nuestro invitado sobre el verdadero sentido de estas fechas. Ahí está esa introducción, padre. Tienes cara de cansadito. ¿Estás cansado? No, estoy como un tren, muy bien, estando aquí contigo y en esta iglesia rebosante. No es un centro comercial, como dice, pero es un centro de oración, de acogida, y ver tantas personas aquí, eso nos dan fuerzas a todos. Qué grande eres. Nos están ganando la batalla los papás noeles, los centros comerciales. Antes de que escuchara esto, yo lo llamaba la catedral. Parece que van o vamos a rezar a la catedral o a visitar la catedral, y es más fácil encontrar eso, sitio en una iglesia para aparcar, que en un gran centro comercial, en estos y casi en cualquier otro día. Nos está ganando la batalla el materialismo, el consumismo, estas cosas que nos llegan del imperio. Yo creo que no. Es decir, quizás es la Iglesia católica la que a veces nos hemos quedado un poco dormida, pero hay un montón de instituciones y hoy empieza a haber voluntarios, cooperantes, personas espirituales por dentro y por fuera, ¿no? Que nos ganan. Es decir, la prueba es esta iglesia está casi siempre llena. A veces no digo que hay que poner aforo, pero sí hay que poner sobre todo ilusión. Y lo que nos faltan son, yo me atrevo a decir, líderes, no sé cómo les podemos llamar, que de verdad arrastren a la gente. Pero esto pasa también, los políticos ya no empieza a haber juventud ni alegría de eso. Necesitamos gente alegre, gente con ilusión. Y en la iglesia nuestra, desde que
ya con este Papa Francisco hay una ilusión muy especial, ¿no? De muchos de los que estaban fuera que vienen. ¿Cómo le quieres al Papa Francisco, eh? Yo le quiero mucho y cada uno además puede querer o no querer a personas. A veces te critican, ¿y por qué quieres tanto? Pues hombre... Has estado varias veces con él, ¿no? He estado varias veces con él, pero sobre todo he estado allá en Argentina cuando era un cura de a pie, de metro, que iba en metro, íbamos en metro. Pero el Papa Francisco es una bendición de Dios, es un hombre que quiere a los pobres, ama a los pobres y nos pide a los sacerdotes que tengamos ese olor de oveja, ¿no? Sabes que de vez en cuando estoy contigo digo, me voy a meter un poco con la Iglesia. ¿No crees que la Iglesia católica se ha equivocado un poco o no se ha puesto al día en los movimientos sociales y por eso las iglesias se han vaciado? Bueno. ¿Y por qué las iglesias, la casa de Dios, no está abierta en todos los sitios, las 24 horas del día, y solamente hay una aquí, gracias a ti, y otra en Barcelona, creo? Sí, pero... Y vas a cualquier otro lugar y los templos, la casa de Dios está abierta. ¿Por qué en nuestra religión no? Pero no te metes tú, también el Papa, si quieres decir, el Papa, vale. Estas preguntas que has hecho lo dice él. ¿Por qué nuestras iglesias no están llenas? ¿Por qué no abrimos las puertas de las iglesias? ¿Por qué no salimos a la calle? Claro que tiene razón, que nos hemos dormido y hay que despertar, ¿no? Y hay que salir a la calle y hay que tener esa ilusión y sobre todo si creemos. Lo que pasa es que yo creo que a veces creemos poco, ¿eh? En lo nuestro hay que creer, en lo nuestro también, ¿no? Eso también es curioso. Cuando a mí, ya te digo, algunas veces me han dicho que se me ven las barbas porque viajo mucho a países de Oriente y parece que soy muy afín a esos países, ¿no? Pero los musulmanes rezan las 5 veces, los budistas hacen todas sus oraciones. Estuvimos hace poco en la India, la persona que nos acompañaba era devoto de Hanuman, ese dios que es un mono. Y el tipo se había dejado su coleta como la de un mono y cada vez que le tocaba rezaba. Yo no voy a misa ni por asomo y me considero espiritual. Los católicos hemos perdido esa costumbre. Bueno, voy a misa de vez en cuando aquí para verte. Sí, yo estoy de desacuerdo contigo. Es decir, nos queremos mucho, pero no tenemos por qué seguir pensando los dos lo mismo. Vamos, evidentemente. Tú ves que no has ido a conventos, a cartujas, a un montón de lugares donde hay monjes, monjas, seglares también rezando, haciendo cosas. No, en nuestra iglesia yo creo que ganamos todavía los que rezan. Yo creo que no, el problema no está en rezar mucho, ¿no? En hacer. Sino en hacer más cosas, ¿no? Pero la Iglesia Católica le hacer gana. Cosas como tú. Sí, le gana. ¿No? Dime una cosa, padre, casi para terminar. ¿Cuál sería o cómo renovaríamos el sentimiento auténtico de la Navidad? ¿Qué les dirías a nuestra gente que están escuchando? Pues sobre todo que sigan poniendo esos belenes, que sigan viendo que hay muchos niños Jesús, hombres y mujeres rotos, ¿no? Que siguen pasando frío, que no tienen un lugar donde descansar, que a veces tienen que encontrar pues un parque o un banco, un lugar donde poder descansar. Y esos niños Jesús, que lo hemos representado aquí en este Belén que tenemos en la iglesia de San Antón, un Belén en el que es un grito al medio ambiente, al que hay que cuidar el medio ambiente, donde tenemos en este Belén al Papa Francisco con esa carta en donde defiende la tierra y el planeta, donde tenemos también a Trump, al presidente, que querías hablar con él, ¿no? Sí, que es un indiferente hacia esto, o casi más negativo hacia eso, y a unos niños con unas pancartas yendo hacia el Belén, en donde piden que de verdad respetemos unos bosques quemados y sobre todo tenemos la esperanza de que las personas son más o menos buenas y que hay que querer a la gente. Mira, en estos días lo que hay que hacer es sobre todo ese mensaje de ese Belén que vino a decirnos que nos amemos, no que nos armemos, o que pongamos vallas, o que pongamos muros, o que haya guerras, ahora vamos con eso. Sino que nos amemos de verdad. Y hay algunos que lo que han hecho ha sido armarse más que amarse, ¿no? Vale. Casi para terminar, querías hacer una especie de denuncia. El Padre Ángel en esta iglesia, durante las 24 horas, acoge a los sin techo, a ese montón de gente, desgraciadamente, que en Madrid y muchas otras ciudades no tienen un lugar donde vivir, donde dormir. Los que no caben aquí dormían aquí al lado, padre, ¿no? Sí, algunos duermen en los parques, duermen en los lugares de los cajeros o en las entradas de algunos
portales que hay, y en la calle farmacia, y algunos dormían en algunos de esos subportales que había. ¿Aquí al lado de la iglesia? Muy al lado de la iglesia, que no quieren ni dormir en un albergue ni en la iglesia, sino querían estar cerca para después venir a tomar un café. Y qué cosa más rara, de noche a la mañana nos encontramos que unos políticos, unos trabajadores han puesto unas rejas para que no puedan entrar ahí a dormir. Mira, las vallas no existen solamente en Ceuta y en Melilla, a veces las estamos poniendo ahí mismo en Madrid, vallas para que no puedan dormir las personas, ¿no? Qué curioso. Ahí está la denuncia, o por lo menos la información. No queremos vallas en ningún lugar. No queremos, estamos en Navidad y vamos a hablar de cosas bonitas, ¿no? Pero sí, también hay que cuando uno encuentra esas cosas, decirlas. Hay que decirlas, sí. Pero señor. En Navidad hay que hablar de las personas buenas que de verdad comparten con los demás. Esta iglesia es un ejemplo que nos llenan de mantas, de confites, de cosas, de leche, de dulces, de eso. Esto es un ejemplo de ello, ¿no? Un aplauso os pido para él. Nos despedimos. No sabes el placer y el honor que es estar contigo, celebrar la Navidad en esta iglesia, dejarnos guiar por tus ideas, y te agradezco de corazón que nos hayas permitido por segundo año volver a venir aquí con el Espacio en Blanco, tu iglesia. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Para nosotros es el poder felicitar a las personas hoy de una manera especial, a las que se encuentran solas, a las que a veces no pueden tomar no turrón, sino a veces casi ni un caldo, un café, que al menos a través de este programa que les digamos felices fiestas, decirles que el programa tuyo es maravilloso para los que duermen o dormimos poco, para los que a veces con el único que puedes dormir es con la radio debajo de la almohada, ¿no? Y por eso te escuchamos tantas veces. Qué bien que lo hagas. ¿Forma de contacto con Mensajeros de la Paz? Sí, entra en la página web de Mensajeros de la Paz, pero aquellos que quieran ayudar, que entren en cualquier ONG, en cualquier actividad y que puedan ayudar, es decir, al final casi todos somos una ONG en nuestras familias, ¿no? Ole, ole, va a ser tan increíble. Gracias, Padre, feliz año, que Dios te bendiga, que sigamos juntos haciendo cosas. Gracias. Gracias. Yo pido tu bendición también. Vale, muchas gracias. Y nos vamos. Antes de terminar, saludar a nuestro músico Nacho Sotomayor. Nacho, gracias. ¿Desde cuándo llevas haciendo música? ¡Guau! Muchos años. Sí. Ya he perdido la cuenta. 20, 25 quizás. No sé. Y estabas toda la vida. En esas músicas de Ibiza y en esos lugares, ¿no? Bueno, sí, al principio se me encajó un poco en el sonido mediterráneo, el sonido ibicenco, pero ahora ya tengo un carácter algo un poco más universal, de lo cual estoy orgulloso. Sabes que ponemos tu música casi desde el principio en el programa. Sí, me consta. Te iba a decir que estoy encantado de estar en tu programa, pero algunas veces estoy sin estar porque me consta que, estás casi que me usas mucho. Sí, señor, te usamos y te vamos a seguir usando. Sí. Te pido un aplauso. Tú vas a ser el que termines con el programa. Fíjate qué ocasión tan histórica aquí en la iglesia de San Antón. Déjame que ponga la sintonía de despedida y la música va a ser la tuya al final, ¿te parece? Vale. Forma de contacto contigo para quien quiera saber de tu música. La página web nachosotomayor.com y Nacho Sotomayor, Facebook, Twitter, Instagram, todo Nacho Sotomayor. Gracias. Seguiremos el 2018 escuchando tu música en el Espacio en Blanco. Muchas gracias a ti. Tenemos que terminar este programa especial desde la iglesia de San Antón. Segundo año, programa histórico, para comenzar la Navidad, y eso os queremos desear. Feliz tiempo de renacimiento, feliz tiempo, vamos hacia la luz, como decía Vicente Casaña, lo mejor para todos en este 2018, y habrá mucho más misterio. Bendiciones al Padre Ángel y que nos sigamos viendo en esta iglesia de San Antón durante mucho más tiempo. Gracias a todos, feliz invierno, feliz semana. Nos despedimos con Nacho Sotomayor y su música, y hay más Espacio en Blanco esperando. Gracias a todos, un aplauso para vosotros, gracias.